El tema que nos toca ver hoy son reglas de clasificación. Entonces, las reglas de clasificación, fíjense, son muy parecidas a lo que son los árboles de decisión. Y si ustedes me preguntan cuándo tienen que aplicar una u otra, y depende por ahí de la situación o del problema en sí, digamos, las que le den una mejor eficiencia, digamos, cuando van a hacer el entrenamiento del modelo, es la que tienen que aplicar, digamos. Tienen una serie de condiciones, fíjense. El aprendizaje de reglas de clasificación es un problema clásico del aprendizaje automático. O sea, lo que intenta es clasificar acá cuáles son los rojos, de diferenciar de cuáles son los azules, ¿no? Intenta aprender de todo este entrenamiento y mapear datos nuevos, ¿no? Que es lo que intentamos con todo, digamos, con todos los modelos que ustedes vayan a practicar. Estos métodos dice que utilizan un conjunto de entrenamientos compuestos por objetos descritos por atributo o condición. El atributo o condición son los if que ustedes ya venían trabajando en programación. Si se cumple tal condición, entonces el consecuente es tal. Digamos, si se cumple tal condición, el consecuente es tal. Por eso le digo, es muy parecido a lo que son las reglas de clasificación, pero tiene sus diferencias que vamos a ver ahora. Eh, ya se dice que las condiciones se forman, las condiciones pi y el rango de decisión que es la clase. Las reglas de clasificación son una de las formas de representación del conocimiento típica para formalizar el conocimiento descubierto. Son otros tipos, fíjense que están basados en reglas, digamos. Y lo que es importante dice que representan funciones que establecen una relación entre el ejemplo y la clase de clasificación. Se expresan de la forma if p den q, que es de la forma, digamos, como los árboles de decisión que ustedes vienen viendo en programación, ¿no? Veamos principalmente cuáles son las diferencias. Fíjense, acá a simple vista, ¿qué diferencia notan ustedes que hay entre árboles y reglas? Los árboles, que es lo que ustedes vieron la semana pasada y con los que estuvieron trabajando. ¿Qué significa splitting? Algunos deben andar bien en inglés. Fíjense, ¿qué es lo que hacen con los árboles? Divide el conjunto de dataset en los grupos, digamos, algo similar a lo que hacían con el clustering, pero intentan dividir lo que son símbolos más de lo menos, o intentan clasificar por los grupos. Y fíjense en las reglas, ¿qué es lo que intenta determinar en las reglas? Así bien, visto a simple vista, yo. ¿Qué son estos cuadrados que arma acá adentro? ¿No se dan cuenta? Estas son las coberturas o las reglas que ustedes quieren determinar. ¿Qué es lo que va a hacer una regla cuando trabaja? Para determinar que acá estos símbolos más están dentro de una regla y todo lo demás sería como un else. ¿Estamos? Entonces intenta aplicar este algoritmo que es diferente, fíjense, a los árboles que hacían una división. Los árboles intentan decir si se cumple tal condición y tal, entonces se van por tal ramo, si no se van por tal otra, digamos. Piensen cuáles son las diferencias y cada regla puede representar un concepto distinto. Esto permite agregar o quitar reglas fácilmente, cosas que no es fácil de hacer en un árbol. Fíjense en este caso, no podrían hacer una división, o si hacen la división acá, fíjense en cómo la tendrían que realizar, digamos, dos divisiones para los más y dos para los menos. Mientras que acá hacen una sola regla que abarca todo lo más y lo demás serán los menos. O sea que en realidad tendrían una, o si quieren considerar el tendrían dos reglas, digamos. Una regla puede fallar para algunos ejemplos, el árbol no. Fíjense, y esto es muy importante, digamos, porque este es un concepto de tolerancia a falla que se permite en las reglas. O sea que ustedes en las reglas podrían decir el 95% de los casos verifica y el otro 5% no, digamos. Mientras que en la regla ustedes tienen que tener tanto if como posibles valores o alternativas tengan para lo que quieren realizar, ¿no? Estas son las diferencias teóricas que hay entre árbol y regla. Ahora vamos a ver que en sí el algoritmo también trabaja de forma diferente y lo que es importante es que vean, digamos, en qué caso les conviene aplicar un árbol o en qué caso les conviene aplicar una regla o en qué caso les conviene aplicar los dos y ver cuál es el mejor resultado de los dos, ¿no? La estrategia utilizada para aprender reglas está basada en el covering o la cobertura, es esto de encontrar condiciones de reglas por atributo valor.
O sea, para tal atributo tenemos de tal valor, tal consecuente, que cubra la mayor cantidad de ejemplos de una clase y la menor del resto de las clases. Se considera cubrir una sola clase y la idea es añadir pruebas a cada regla que se está construyendo buscando maximizar la cobertura y minimizando los errores. Obviamente la regla si puede, también va a ser como el árbol y va a intentar no fallar nunca, digamos, pero una regla puede fallar, digamos, en alguna de las condiciones. ¿Digamos? Fíjense que es una tolerancia que no la tenían en la regla. Si en la regla ustedes tienen muchos valores dispersos, tienen muchos valores que están fuera del rango, digamos, esos valores no van a poder ser considerados, o no es conveniente que eh, van a tener que incluir dentro del árbol otra subdivisión más, digamos, para ese valor. O tendrían que hacer una limpieza y quitar ese valor. ¿Digamos? Entonces, bueno, esa es la diferencia que se ve a simple vista, digamos, lo de lo, el- esa es la diferencia que se ve a simple vista de lo que hay entre la diferencia que hay entre árboles y reglas. Es importante que lo vean porque estas reglas después, así como vemos reglas de asociación, también vamos a ver reglas de clasificación, ¿no? A ver, fíjense, el algoritmo más usado, o uno de los más simples en realidad, es el algoritmo ZR o ZRule, que como ustedes vieron cuando trabajaron con TechMining en RapidMiner, ustedes pueden importar esa... ¿Se escucha, chico? Sí, profe. Porque como ustedes vieron con RapidMiner, ustedes pueden importar esto que es, fíjense que es un operador de Weka, pueden importar todos los operadores de Weka y pueden ir haciendo las pruebas, digamos. Hay algunos operadores que son propios de RapidMiner, hay otros que son de heredados o que ustedes los pueden heredar o implementar de Weka. Weka es algo, fíjense en esto que está acá, es parecido a, esto es Weka, digamos. Weka es similar, es como otra herramienta que les permite hacer análisis de datos. eh, no sé si es mejor o peor para mí. Didácticamente por ahí es más sencillo hacerlo con RapidMiner. Pero lo que es importante es que ustedes pueden utilizar los operadores de Weka, igual que también podrían utilizar algún operador de R dentro de RapidMiner, o sea que lo único que tienen que hacer es importar. Fíjense, en este operador es un método de clasificación el más simple que existe y depende solo en el target, ignorando los predictores. Perdón, depende solo del target o del objetivo y ignora los predictores. Entonces, clasificadores ZR simplemente predice sobre la clase o categoría principal o mayoritaria. Es como si ustedes tuvieran, no sé, tuvieran dos grupos y quieren, y solamente van a habilitar por la clase principal, digamos, y después por todo lo demás. No va a determinar una n cantidad de grupos, solamente por la principal y después toda la, y después una que es para todas las demás, digamos, para el resto. No va a ser una n cantidad, sino que los sumos van a ser por dos, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, dijera, no sé, en un grupo de fútbol, por ejemplo, en un equipo de fútbol yo quiero clasificar los casados y los solteros. Como los solteros son más, entonces ponemos los solteros como clase principal y después lo que es casado será el resto, digamos, pero ahí no hay diferencia si en el resto hay divorciado o hay viudo. ¿Se entiende o no? Solamente clasifica por la parte, la regla principal, digamos, que ustedes le encuentran. Entonces, el clasificador es simplemente predice sobre la clase categoría principal o mayoritaria, ¿no? Si es nominal o el valor promedio si es numérico. Y acá fíjense en que le dice, eh, si es nominal, acuérdense en que podían ser números, un dato puede ser nominal o numérico, y acá van a tener que pasar en algunos casos a nominal, digamos, o si no, le va a calcular solamente por el valor promedio si ustedes están trabajando con números, ¿no? El algoritmo ZR utiliza la media para variables numéricas o la moda para variables nominales, según con qué ustedes estén trabajando. De la variable de salida para asignar un único valor con probabilidad en todos los individuos.
Entonces, estos son los resultados, que no tiene por ahora tanto sentido que lo analicemos, digamos, porque ustedes ya lo van a ver a esto con ejemplos en la práctica. Entonces, el número de instancia es 1674 y acá dice que el P es, o sea, que lo que cubre es un 3,05%, lo cual es sumamente bajo. Bueno, fíjense, hay otro operador que también es de Weka, que es el OneR o OneRule, que es otro operador de Weka. El algoritmo usa particiones derivadas de un solo atributo para asignar valores a los individuos. Las particiones es como lo que ustedes hacen en un disco rígido, digamos, cuando ustedes tienen un solo disco y lo parten en dos o tres. eh, ¿Se, se puede escuchar, chicos? Estaban enviando mensajes que no se escucha. Bueno, sí, sigamos. Fíjense, las particiones como... Profe, Sí, está presentando pantalla porque no la visualizo. ¿no? A mí no Bueno, me aparece, no sé si a los compañeros le aparece. dicen, ¿eh? Ahora sí, profe. Sí. Bueno, no sé si llegaron a ver esta parte. Esta pantalla no es de RapidMiner, es del Weka, digamos. Weka tiene sus propios operadores. Uno de los principales, uno de los definidos dentro de Weka, es el ZE 0R o 0 Rule. Este, esta, esta clasificación, fíjense en que le dice para esa cantidad de instancia, el P es 3,05%, lo cual es muy bajo, digamos. Eh, Acuérdense que como le decía, el operador lo que intenta es encontrar la mayor cantidad de elementos de un grupo y después el resto, digamos. El resto puede tener dos o tres, pero lo va a considerar como si fuera el resto. Entonces lo principal va a estar en el grupo que tiene mayor cantidad de atributos, ¿no? Eso es lo que intenta el Z0R o 0 Rule. Mientras que el algoritmo OneR o OneRule, fíjense en que lo que hace es una partición. Entonces le dice la regla X3, dice, para todo aquello que son menor que 4,5, la instancia es, hay 51 instancias, 51 registros que cumplen con eso, y con eso llega a un 100%, esto se cumple en un 100%, y el resto, es de los que son mayores de 4,5, hay 1623 registros, y no cumple con ningún registro, para este ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de aplicar el OneR o el OneRule? Dice que es fácil de aplicar, puede trabajar con datos faltantes y atributos numéricos. Acuérdense que una de las ventajas de regla de clasificación es que puede haber algún valor que no esté incluido, que en el tema de trabajar con los árboles eso no es posible, digamos. Los árboles intentan hacer todas las reglas para todos los valores que ustedes tengan, ¿no? Por eso es que a veces ustedes le tienen que decir cuál es el nivel del árbol, porque si no, no van a encontrar nunca un resultado. ¿Cuáles son las desventajas que tiene? Que tiende a obtener muchas reglas porque se ve favorecido con atributos con mucha categoría, ya que particionan los datos en muchas clases, entonces tienen que tener cuidado porque si ustedes van a hacer 100 particiones, entonces en vez de beneficiar lo va a perjudicar, digamos. Por eso tienen que hacer un análisis de cómo van obteniendo eh, cómo van siendo las particiones que ustedes van a tener. Y las reglas no necesariamente dan una clasificación exacta. Entonces, que es lo que decíamos que puede fallar, digamos, pueden haber algún registro que trabaja con un dato faltante o algún valor anómalo, y igual le va a dar menos la exactitud, pero va a llegar a un resultado, ¿no? Después, fíjense, tienen otro algoritmo que se llama PRISM, que es un algoritmo de tipo cobertura que en cada paso identifica una regla que cubre alguna de las instancias. Entonces acá, fíjense, PRISM lo que le va a decir es, si es verdadero, bueno, que va de 9,9 más a 5 menos, entonces la clase P, y entonces intenta hacer clasificaciones sobre eso. Y después va agarrando eh, los grupos que van quedando, digamos.
Entonces la aproximación de cobertura se dirige hacia un conjunto de reglas en lugar de ir hacia un árbol de decisión. El algoritmo PRISM, a diferencia del algoritmo de construcción de árboles de decisión, fíjense en esto una diferencia. Se utiliza, en vez, los árboles de decisión utilizan el divide y vencerá. Entonces lo que intenta es dividir todos los registros, toda la instancia que tengo para después encontrar cuál va a ser la mejor opción. Mientras que el algoritmo PRISM lo que intenta es separar, ¿no? Y mientras más separe, va a ser mejor, digamos. O sea, va a intentar separar el valor más grande, supongamos que sea, no sé, que casado haya, o soltero sea un 40%, después soltero un 20%, o sea, divorciado otro 10%, después viudo otro 10%. Se va a ir armando los grupos, ¿no? Es un algoritmo básico de aprendizaje de reglas que se supone que no hay ruido en los datos, y eso, fíjense, tienen que tener cuidado. Que en este caso no va a haber ruido, y es algo que los algoritmos anteriores sí permitían, digamos. Sea T el número de ejemplos cubiertos por la regla y P el número de ejemplos positivos cubiertos por la regla. Bueno, ¿con qué van a trabajar, digamos? PCM añade condiciones a reglas que maximicen la relación P en relación con T, o relación entre ejemplos positivos cubiertos y ejemplos positivos cubiertos en total, ¿no? O sea, me va a decir de los 500 registros que yo tengo, 400 están cubiertos, y eran sobre 500, entonces me va a dar 400 sobre 500 y mientras más alto sea el valor, más exacto va a ser el valor, la exactitud que me puede resolver con PRISM. La construcción de la regla busca caracterizar o cubrir exactamente a los datos, y a medida que se cubren los ejemplos, se eliminan los datos de entrada. Es decir, que yo, para medida que lo vaya eliminando, eh, los registros que me van quedando son con los cuales yo voy trabajando. Este mecanismo lleva a construir una lista de decisión, que ya vamos a ver ahora algún ejemplo. Ahora, ¿qué es lo importante, digamos, o qué cosas importantes se tienen que considerar cuando trabajamos con la regla de clasificación? Es la calidad de una regla? Lo que intentamos es que la calidad sea la mejor posible. Entonces tenemos que poder medir esa calidad. Podría ser por la cantidad de registros cubiertos, digamos, cuántos registros fueron clasificados y cuántos no. Y para evaluar la calidad de una regla tenemos un par de medidas. Por ejemplo, el soporte. El soporte dice que es una proporción de instancias que la regla predice correctamente. Entonces, fíjense, el soporte de un atributo X implica Y. Acá el X, fíjense que es mayúsculo, o sea que puede ser un conjunto de atributos que determina otro conjunto de atributos, ¿no? Eh, entonces, el soporte de una regla X, de asociación X implica Y en una base de datos D. Está dado por la expresión que el soporte X implica Y es X unión, X intersección Y dividido de, no me acuerdo qué era de este momento. Creo que era la cantidad total de registros, o el dividendo. Luego tiene la confianza, que es otra forma, otra fórmula que dice que el cociente entre la cantidad de veces que la regla se cumple y la cantidad de veces que se puede aplicar. ¿Estamos? Fíjense que la confianza de una regla, esta asociación está dada por la siguiente expresión. La confianza de X implica Y está por el soporte de X implica Y sobre el soporte de X, ¿no? Si ustedes que si lo desarrollan, quedaría esta forma, digamos, la fórmula. Y la tercera es el interés. El interés dice que dado una regla A implica B, el interés mide cuántas veces más se verifican A y B juntos de lo que se esperaría si fueran independientes. El interés de A implica B. Piensen, están utilizando la fórmula anterior, ¿no? La fórmula de soporte que tenían antes. El soporte de A implica B sobre el soporte de A por el soporte de B. Si es mayor que 1, se dice que hay una dependencia positiva, que A incide positivamente en B, y la regla es interesante, o sea que les va a servir a usted. Por el contrario, si es menor que 1, hay una dependencia negativa, y la regla no tiene interés, o sea que no le va a servir. Mide el grado de dependencia que hay entre los atributos. Esto lo vamos a ver después cuando veamos cuáles atributos se pueden eliminar o no, digamos. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una tabla con 500 atributos y no quieren trabajar con los 500 atributos, sino que quieren reducir, digamos, la cantidad de atributos con los cuales pueden trabajar, se utiliza esto que es el grado de dependencia de este atributo. Hasta ahora, bueno, fíjense, todas estas son fórmulas, digamos,
Pero lo que es importante que ustedes vean es cómo van a aplicar esto, digamos, es importante que lo tengan en cuenta porque piensen que en el soporte solamente van a necesitar la regla X e Y, digamos, pero fíjense que en la confianza ya van aplicando el soporte y en el interés también aplican el soporte. En algunos ejemplos pueden aplicar uno o en otros ejemplos pueden aplicar otro, digamos, pueden aplicar los tres y ver qué es lo que les sale en cada caso, ¿no? Eh, no hay una regla específica que le diga cuál tendría que usar, digamos. Vamos a ver ahora en la práctica, por ahí los ejercicios con estos operadores y vamos viendo cuáles son los resultados que van obteniendo, digamos. ¿Está bien hasta acá, chicos? ¿Tiene alguna? Fíjense que la teoría no es larga, digamos, esta parte, pero tienen que aplicar, digamos, tienen que ver cuándo aplicar reglas de decisión o cuándo aplicar reglas de clasificación. Estas reglas de clasificación son muy generales y no se les da por ahí tanta importancia, pero son muy interesantes, digamos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿De acá? ¿Ahora? Quedé solo. Y no, profe, Bueno, fíjense que lo que van a ver en la práctica no son más de tres operadores, digamos. Obviamente van a tener que importar los operadores de Wicca, digamos. Piensen que Wicca, Rapidminer lo pone con una W antes. Esto le está indicando que es un operador importado de Wicca. Este operador de Wicca, fíjense, como le dije hace un rato, predice la clase mayoritaria, el WZR o ZR, que le cambió bit. En este ejemplo, utilizamos el operador ZR para determinar la clase mayoritaria. Entonces, primero lo que tienen que hacer es descargar este archivo de droga. Fíjense, si ustedes analizan este archivo, le dicen cuál es la edad, el sexo, eh, creo que la presión arterial, me parece que el BP, el colesterol, bueno, ahorita NA y K, digamos. Todo ello influyen para ver cuál es la droga que tiene que tomar, digamos. ¿No? Sí, el BP, la presión arterial, NA y K, bueno, y la droga. Entonces, ¿cuál creen que ustedes que va a ser la regla o cuál va a ser el operador que influye más sobre el tipo de droga que van a utilizar? ¿Va a ser un solo atributo o un conjunto de atributos? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Se entiende la pregunta o no? ¿Cuál creen ustedes que va a ser de todos estos atributos el que más va a influir para cuál es la droga que tiene que tomar en cada caso? Es como lo que haría un médico, digamos, cuando ustedes van a hacerse algún análisis, él mira todos sus resultados y según sus resultados le recomienda una droga u otra. ¿Ustedes creen que va a ser un solo atributo o van a ser un conjunto de atributos? Puede ser una combinación de atributos, por ahí puede ser que haya uno que pese más sobre otro y que se le obliga, digamos, a tomar cierto tipo de droga, digamos. Bueno, entonces, el resultado que predice la clase mayoritaria del SAT-C en este caso es eh, droga I. Entonces, fíjense, eficiencia para el bueno, acá lo que le está diciendo, lo único que le explico acá es que la clase más importante es la que tiene droga I para la regla de clasificación. Fíjense, la eficiencia que tiene este operador ZR para saber la exactitud del modelo, procedemos a insertar los siguientes operadores, que esto ya lo habían visto, pero la clase pasada lo deben haber visto en la práctica, que le ponen el API-MOD y el performance para saber cuál es la exactitud del modelo. Y fíjense, para la droga I, ¿cuánta precisión obtuvo? 45,5%. ¿Y eso es bueno o es malo? Se equivoca. Fíjense que encontró un 45,5%, o sea que acá debe tener un 54,5% en el resto de la droga, digamos, pero no hay ninguno que supere ese 45,5%, ¿no? Y de la droga I encontró el 100%, pero solamente de la droga I. O sea, armó una sola regla y las demás las dejó, digamos, ¿no? No es una desventaja, digamos, de droga I que trabaja solamente, como le decíamos recién, con la clase mayoritaria. El operador
OneR, fíjense que dice, como ya se dijo, OneR es un operador también de Weka. Eh, Fíjense acá lo que intenta determinar es que recupera los archivos, los registros que tiene acá de Golf, y según esos registros, se arma la regla. Fíjense que acá ya pueden ir viendo la regla. Dice, si está nublado, si el clima es lluvioso, sí se juega; si el clima está nublado, sí se juega; y si no, y está soleado, no se juega. Y encontró con esta regla 10 sobre 14 instancias, ¿no? Y acá ya subió. Eso corresponde, fíjense, si ustedes hacen el performance y el aprimado y el performance, van a ver que ya tiene un 71,43%, ¿no? Para la clase no, hay un 60%, y para la clase sí hay un 77%. O sea, cuando sí se juega o cuando no se juega, ¿no? Se dan cuenta que acá siempre está partiendo del objetivo, ¿no? O sea, acá tenían un objetivo que es la droga, y para eso intenta determinar la regla de clasificación para ese objetivo, digamos, para ese label. Acá pasa exactamente lo mismo, digamos. Acá sabíamos que el label era si se jugaba o no se jugaba; entonces si se juega o no se juega son las reglas, y ahí es donde intenta hacer el análisis. Fíjense que en este caso es un 71,43%. ¿Es bueno, es malo o es regular? ¿Qué opinaría usted? Si le sale eso en el parcial, ¿ustedes qué dirían? Es regular, entonces para mí. Es regular, y depende el problema, digamos, puede ser que... ¿Qué es lo que pueden utilizar ustedes para, o qué creen que ustedes que podrían utilizar para que les dé mejores resultados? Obviamente tienen que utilizar otros operadores, ¿no? Pero ¿qué operadores podrían llegar a usar? ¿O qué operadores se imaginan que podrían llegar a usar? El de normalización, ¿le serviría o no en este caso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le serviría o no de normalización? Y yo creo que no, para este caso en particular no. Lo que sí utilizarían serían, fíjense que les decía que la clasificación era distinta si eran nominales o numéricos. Entonces, algo dice que es muy interesante es, por ejemplo, aplicar el operador numérico a polinominal, ¿no? Están convirtiendo en nominal. Y este operador bueno, convierte todos los atributos del dataset, en nuestro caso temperatura y humedad, que tenían en atributos nominales. Y fíjense que en ese caso encontró 13 de 14 instancias. Estamos solamente haciendo esto, o aplicando solamente este operador que convertía o convertía de numérico a nominal, ¿no? Y en este caso la precisión o la exactitud del problema, ¿de cuánto? La performance, ¿de cuánto es? Antes era de 75, 77, y ahora ¿de cuánto es? Casi el 93%. ¿Y es mejor o es peor? Es mucho mejor. Por eso cuando ustedes le den, lo estén resolviendo esto en el parcial, o cuando tengan los que hacerlo en la práctica, lo que tienen que ver es cuál es la performance que les da. Siempre van a intentar que la performance sea lo más alta posible. Puede ser que en algunos casos le dé una performance alta y no considera todos los registros, pero con un cierto número de reglas cuenta casi todos los registros. Puede ser que ese registro que no encontró es porque o era un valor faltante, o era un valor nulo, o era un valor que estaba fuera de- fuera del gráfico de bigote, digamos, que era un valor que no correspondía, ¿no? A lo que me refiero es que pueden utilizar otros operadores previamente, o combinarlos con otros operadores para obtener mejores resultados, ¿no? Esto sería lo mismo que si ustedes fueran a aplicar, así lo programar con Python, o con alguna otra herramienta. Tienen que hacer una combinación de los diferentes operadores, o de los diferentes pasos que ustedes pueden utilizar. No se queden solamente con que yo apliqué la regla de clasificación y obtuve ese resultado, digamos. Traten de obtener el mejor resultado, que es lo que buscan, ¿no? Y el otro operador es el WPrism, que es el que también es de Weka, que utiliza el método
visto. Pero esto tiene como diferencia que solo puede trabajar con valores nominales de por sí, entonces solo puede trabajar con valores nominales. O sea que si yo no hubiera hecho esto, me hubiera saltado un error, ¿no? No puede trabajar con valores perdidos u Euler. Bueno, habría que ver acá qué lo va a dar como resultado. No hace ninguna poda, ya que tiene el árbol y no lo va a podar, digamos, lo cual reduciría el trabajo, puede ser por ahí más pesado por la cantidad de requisitos con los cuales quieren trabajar. Y si vamos a modificar el último gráfico visto, cambiando el operador el 1R por el prism, lo que hicimos acá, digamos, cambiando el 1R por el prism. Y cuando lo ejecuto, fíjense que acá me da una clasificación, una performance de cuánto, una exactitud de cuánto, 100%. del 100%. Pero fíjense también que si ustedes miran a un costado, encontraron más cantidad de reglas, ¿no? Entonces, por ahí es un poco más pesado, pero por ahí es más eficiente, digamos. Todo esto de qué va a depender. Si yo tengo 14 registros como lo que estaban haciendo en la prueba, no tiene sentido. Pues apliquen los dos, apliquen Prism aunque sea más pesado, porque seguramente van a llegar a un buen resultado, digamos. Ahora, si yo tengo 500.000 registros, tengo un millón de registros, y ahí tienen que pensar, digamos, porque seguramente o delimitan la cantidad de expansiones que van a tener, como lo hacían en el árbol, o si no se le va a volver algo demasiado grande como para poder controlar, ¿no? Así que